Buenos días para todos, muchas gracias por su asistencia y puntualidad. Entonces, vamos a hablar de la liquidación de sociedades. Preparamos en medio de la discusión, José y yo, varios temas, incluyendo y especialmente enfocado este webinar a la liquidación privada de compañías, pero haciendo un paralelo, un comparativo con la liquidación judicial. Entonces, la agenda que les tenemos preparadas básicamente son en estos 5 puntos: los tipos de liquidación, cuándo acudir a una liquidación, el procedimiento, los efectos legales de la liquidación y finalmente José dará los efectos tributarios de la liquidación privada de manera comparativa en algunos puntos con la liquidación judicial. Adelante, Daniela, por favor. Entonces, eh, en primera instancia, eh, quisiera hablar de los tipos de liquidación y posteriormente hacer un comparativo en cuándo acudir a la liquidación privada o cuándo acudir a la liquidación judicial. Entonces, cuando hablamos de tipos de liquidación, eh, podríamos de manera general hablar de dos de ellos: de liquidación voluntaria privada, que está regulada principalmente en el Código de Comercio y algunas normas complementarias como la Ley 1429 o incluso algunas normas aplicables de la Ley 222, y la liquidación judicial, que está regulada específicamente en la Ley 1116 del 2006. También hay otro tipo de liquidación, o es una subespecie de la liquidación privada, que es la que nos trae la ley 446 del 98, y es un procedimiento que, si bien está regulado en una norma bastante antigua, pues en escenarios conflictivos o de discusión entre los socios en donde no se pueden poner de acuerdo frente a las causales de disolución, pues hay un procedimiento que se puede surtir frente a la Superintendencia de Sociedades con el objetivo de que ésta dirima ese conflicto y declare la disolución de la compañía. Y la superintendencia, al momento en que declara la disolución de la compañía, ya es la misma compañía, a través del procedimiento de liquidación privada, quien gestiona su liquidación. Entonces, dicho eso, vamos a hacer un comparativo de cuándo acudir a la liquidación privada o cuándo acudir a la liquidación judicial. Entonces, hablamos de que una compañía o los socios de una compañía, de la administración de una compañía, pueden acudir a la liquidación privada cuando hay relaciones directas y sencillas con los acreedores, si es que los hubiera, o estos acreedores no tienen o ocasión de pago o no tienen una perspectiva clara de recibir el pago, ¿cierto? También hablamos de acudir a una liquidación privada cuando son sociedades que cumplieron un fin específico, sociedades patrimoniales de un propósito especial, sociedades y movimientos, o en general cualquier sociedad que simplemente entre en una causal de disolución o que no cumpla con la hipótesis de negocio en marcha. A diferencia entonces del proceso de liquidación privada, ¿cuándo acudir a una liquidación judicial? Cuando la compañía tiene gran número de acreedores y tiene una problemática grande para negociar directamente el pago de las acreencias con estos acreedores. También tiene unos montos altos de los pasivos, una imposibilidad de seguir funcionando, una iliquidez o nulo flujo de caja, imposibilidad de obtener créditos o financiamiento, y en consecuencia pues se hace necesaria la intervención del Estado para que, a través del procedimiento regulado en la Ley 1116, pues la superintendencia designe un auxiliar de la justicia que funja como liquidador y con el patrimonio de la compañía en liquidación, pues logre pagar de manera ordenada y eficiente la mayor cantidad de pasivos a cargo de la compañía. Adelante, Daniela, con la siguiente diapositiva. Entonces, respecto del proceso de liquidación privada voluntaria, hay unas causales de disolución
están detalladas en esta diapositiva. No obstante, haré referencia a pocas de ellas. Entonces hay unas causales legales, otras estatutarias e incluso la causal de disolución o simplemente por decisión de que se inicie la disolución o liquidación de la compañía por la mayoría prevista en los estatutos. Adelante, Daniela, por favor, con la siguiente. Me voy a detener entonces, sobre todo en esta causal de disolución, que es la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, que entró en vigencia en el año 2020 a través de la ley 2069 y es de vital importancia en la actualidad, ya que si bien ha sido por parte de algunos doctrinantes criticada por su subjetividad, en mi experiencia en la práctica uno encuentra que resulta ser una causal más acertada a la hora de revisar la realidad general del negocio. Como veremos a continuación, pues la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha atiende a varios factores, no solo los patrimoniales o financieros, sino también a los operativos y legales. Y esta causal de disolución derogó la antigua causal de disolución por pérdidas. Básicamente, tiene la ley una estipulación para que el administrador o el liquidador que verifique que la compañía puede tener un riesgo de insolvencia o un deterioro patrimonial, en virtud de la información financiera que le presenten sus asesores, deberá informar a la asamblea inmediatamente, a la asamblea de accionistas, para que estos tomen las decisiones respectivas de si desean tomar medidas para evitar que se configure la causal de disolución o si por el contrario desean iniciar el proceso de disolución y liquidación de la compañía. Entonces, la administración debe monitorear constantemente a través de los estados financieros la ocurrencia de esta causal de disolución. La norma nos trae dos momentos: al cierre del ejercicio contable en la reunión ordinaria, una vez tengan el corte de los estados financieros del año inmediatamente anterior, y durante el ejercicio contable, lo que quiere decir que el administrador deberá monitorear y verificar el cumplimiento de esta hipótesis de manera permanente, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados, a terceros, por el incumplimiento de este deber. Entonces, a la especial responsabilidad de los administradores se le suma esta nueva obligación, y yo creo que es de vital importancia dado la situación o el contexto del país. Yo creo que si esta norma se hubiera aplicado de manera correcta, por ejemplo, en casos como el de Vivaer o Almacenes La 14, pues los administradores debieron inmediatamente, verificaron que había un riesgo de insolvencia o un deterioro patrimonial, abstenerse de iniciar nuevas operaciones diferentes al giro ordinario del negocio, comunicar a la asamblea de accionistas y decretar inmediatamente la disolución de la compañía e iniciar todo el trámite liquidatorio. Adelante, Daniela, con la siguiente. Les mencionaba yo que la nueva causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha tiene una carga a cargo del administrador de revisar y monitorear no solo la información financiera de la compañía, sino por lo que vemos aquí en la diapositiva, de acuerdo con el anexo 5 del decreto 2420 del 2015, deberán también monitorear factores operativos y legales. Por ejemplo, los operativos. ¿Qué pasa si una compañía tiene una escasez de suministros o tiene una aparición, o en el mercado aparece un competidor de gran éxito que afecta considerablemente la ejecución del objeto social de la compañía? Pues eso sería un ítem a tener en cuenta para determinar si la compañía tiene la capacidad de seguir operando
por lo menos durante los 12 meses siguientes, ¿cierto? Y también es importante tener en cuenta, por ejemplo, factores legales. En la práctica ocurre mucho que por una contingencia legal, puede ser laboral, fiscal, de cualquier índole, pues hay una alta probabilidad de que la compañía pierda un litigio o se le genere una sanción que, en caso de que la tenga que pagar, pues la compañía le queda imposible con el patrimonio que tiene. Entonces, el administrador deberá verificar, de acuerdo con estos indicadores legales, si la compañía puede pagar o no, y si no puede pagar, entonces deberá convocar al máximo órgano social para que sea el máximo, pues para que sea la asamblea de accionistas la que determine si la compañía desea continuar con su operación, pagar esa contingencia o por el contrario, iniciar el proceso de liquidación. Adelante, Daniela, con la siguiente diapositiva. Este es un esquema muy práctico que yo elaboré para detallar el procedimiento de liquidación privada, ¿cierto? Entonces, digamos que acaecida cualquier causa de disolución o si la asamblea de accionistas tomó la decisión de liquidar la compañía, pues en ese mismo acto o reunión debe designarse un liquidador, ¿cierto? Ese liquidador puede ser una persona nueva o puede ser el mismo representante legal que venía fungiendo cuando la compañía estaba en marcha, ¿cierto? Una vez tomada esa decisión y designado el liquidador, dentro de los 10 días hábiles siguientes, ese liquidador deberá remitir un aviso a DIAN sobre el estado de liquidación de la compañía, so pena de que responda solidariamente por el pasivo a cargo de la compañía frente a la DIAN. Eso lo detallará más adelante José. Una vez hecho este aviso y radicada el acta de designación y aprobación de la disolución de la compañía en la Cámara de Comercio, la razón social de la compañía irá acompañada de la frase en liquidación, ¿cierto? Una vez radicado el acta donde se tomó la decisión de disolver y nombrar el liquidador, pues el administrador deberá informar a los acreedores sobre el estado de liquidación de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 232 del Código de Comercio, que básicamente establece que deberá publicarse en un diario de amplia circulación del domicilio de la sociedad, el inicio del proceso de liquidación y asimismo deberá publicarse un aviso en todas las sedes de la compañía en donde se pueda verificar por parte del público en general que la compañía inició su proceso de liquidación. En la actualidad estos avisos resultan bastante anacrónicos en la medida que un diario y un aviso en el domicilio pues resultan ineficientes o no suficientes para que los acreedores conozcan sobre el estado de la compañía, ¿cierto? Entonces, lo que se aconseja en este escenario es informar directamente a los acreedores, puede ser a través de un comunicado vía correo electrónico del inicio del proceso de liquidación. Una vez realizado este aviso, el liquidador deberá realizar un inventario del patrimonio social de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 233 y 234 del Código de Comercio. Básicamente, en ese inventario patrimonial deberá el administrador, en este caso el liquidador, detallar, hacer un inventario detallado de los activos y pasivos de la compañía y asimismo ese inventario del patrimonio social deberá, por supuesto, hacer un ejercicio juicioso y detallado de las acreencias a cargo, respetando, por supuesto, la prelación legal de créditos que ya detallaremos más adelante. Una vez hecho ese inventario del patrimonio social, dentro del mes siguiente, el liquidador deberá solicitar a la Superintendencia de Sociedades la aprobación de este inventario. Aquí hay un asterisco en rojo
porque sobre este inventario del patrimonio social, su aprobación ante la Superintendencia de Sociedades, hay dos aspectos importantes prácticos que les voy a exponer y que me resultan vitales a la hora de entender y de avisorar y de asesorar a los clientes a la hora de verificar y de establecer si es necesario iniciar un proceso de liquidación. Entonces, en general, el artículo 233 dice que todas las sociedades por acciones deberán realizar ese inventario y solicitar aprobación ante la Superintendencia de Sociedades. No obstante, el decreto 1074 del 2005 establece que la aprobación de ese inventario solo será necesaria cuando el gobierno lo determine expresamente, ¿cierto? Y básicamente en ese decreto lo que dice es que solamente se requerirá la aprobación por parte de la superintendencia de ese inventario cuando sean sociedades por acciones y que el activo no sea suficiente para pagar el pasivo, o que habiendo activos suficientes, la sociedad tenga pasivos pensionales a cargo. Entonces, listo, ahí eliminamos gran parte de las sociedades en el sentido de no tener que solicitarle a la superintendencia esa aprobación del inventario, ¿cierto? Ahora bien, resulta que por disposición expresa y muy inteligente del legislador en el artículo 36 de la ley 1258 del 2008, establece que el procedimiento de liquidación aplicable a la sociedad por acciones simplificadas, que en su gran mayoría es el tipo societario utilizado por los empresarios en Colombia, hablamos del 99% de las compañías casi que son del tipo SAS, deberán aplicar o seguir el procedimiento de liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Literalmente el artículo 36 dice eso. Entonces, cuando uno estudia a qué se refiere esta remisión expresa del artículo 36, toca remitirse a la intención del legislador y a la intención del promotor de esta ley, que fue el profesor Francisco Reyes Villamizar, y en su libro claramente en su libro de las SAS, claramente uno puede verificar que precisamente lo que pretendía Francisco Reyes era que como el inventario del patrimonio social es regulado en el artículo 233 que les está mencionando, es aplicable a las sociedades por acciones, entonces la sociedad limitada no deberá realizar ese inventario del patrimonio social y como consecuencia de eso entonces está excluido por la norma de solicitar ante la superintendencia de sociedades la aprobación de ese inventario. Entonces, listo. Dicho eso, la sociedad por acciones simplificada no debe realizar inventario del patrimonio social y por lo tanto no debe solicitar a la superintendencia la aprobación de este. Entonces, ahora bien, si está a cargo del administrador, en el caso de la sociedad por acciones simplificada, la obligación de realizar un balance general o los estados financieros bajo la base de valor neto de liquidación, de acuerdo con lo establecido en el decreto 2640 del 993 y el anexo 5 del decreto 2420 del 2014. Básicamente, todas las compañías que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha o que estén en proceso de disolución y liquidación, pues deberán elaborar sus estados financieros bajo esta base. Una vez hechos los balances, el liquidador, de acuerdo con las funciones establecidas en el Código de Comercio en el artículo 238, deberá iniciar el cobro de los créditos, la realización de los activos y el pago de los pasivos atendiendo la prelación de crédito, ¿cierto? Aquí hay un aspecto muy importante y también que lo he obtenido de la práctica, y es que la ley 1429 en su artículo 25 establece que cuando la compañía no tiene pasivo externo, es decir, la compañía que inició su proceso de disolución y liquidación no tiene pasivo externo, se puede disolver y liquidar en un mismo acto. Es decir, en la misma reunión en donde se designó el liquidador y se aprobó la disolución, la compañía puede aprobar la cuenta final de liquidación en la medida de que no tiene pasivo a cargo
y esa acta será suficiente para que se registre en la Cámara de Comercio y se extinga la compañía. Ahora bien, en el caso de que haya pasivo externo a cargo, pues el liquidador lo que debe hacer es realizar los activos, obtener liquidez, la liquidez suficiente para pagar los pasivos de acuerdo con la prelación de crédito, y en caso de que sobre activos, pues deberá distribuirse como remanentes a los accionistas. Ya hablaremos de los efectos, de algunos efectos legales y fiscales de esta distribución de remanentes. Entonces, distribuye los remanentes, aprueba la cuenta final de liquidación, como les decía, se inscribe esa acta que contiene la cuenta final de liquidación y el detalle de la distribución de remanentes detallada para cada uno de los socios a prorrata de su participación, y esa acta se inscribe en la Cámara de Comercio y la compañía deja de existir, sin perjuicio de los trámites que veremos en la parte de los efectos legales que hay que agotar posterior a la liquidación, digamos, lo comercial o legal de la compañía. Adelante, Daniela, con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la norma establece, y aquí es importante tener en cuenta que si la compañía tiene activos suficientes para cubrir los pasivos, dice el artículo 241, que si los activos exceden el doble de los pasivos, el liquidador puede empezar a distribuir de manera anticipada los remanentes de la compañía, es decir, los activos que sobren después de pagados los pasivos pueden irse distribuyendo de manera anticipada a los socios. No obstante, si no se cumple esa regla si los activos exceden el doble de los pasivos, está prohibido por parte tanto del liquidador y de los asociados, accionistas, socios, de aprobar cualquier acto relacionado con la distribución anticipada de esos activos, que de lo contrario, como veremos más adelante, pues serán responsables, solidarios frente a terceros, específicamente a los acreedores que hayan defraudado como consecuencia de esta actuación, y adicionalmente pues ese acto mediante el cual se distribuyó anticipadamente remanentes pues será nulo si cualquiera de los acreedores pues inicia el respectivo proceso de nulidad frente a la liquidación. Y como les decía, pues si una vez pagados todos los pasivos de acuerdo con la prelación legal establecida, sobran activos, pues entonces el liquidador en la cuenta final de liquidación deberá detallar cómo deben distribuirse los activos a prorrata de la participación de los socios. Adelante, Daniela, con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poco de las funciones del liquidador principales, sobre todo las funciones principales, y posteriormente vamos a hacer un comparativo de las responsabilidades del liquidador en la liquidación privada y la responsabilidad del liquidador en las liquidaciones judiciales. Entonces, como les decía, una vez aprobado el inicio de la liquidación de la compañía y designado el liquidador, pues este liquidador tiene una tarea específica de no iniciar actos o operaciones, parar todas las operaciones, concluirlas, exigir la rendición de cuenta de los anteriores administradores, incluyéndose él si es el administrador anterior y continuó como liquidador, debe rendir sus cuentas, gestionar el cobro y el pago de todas las cuentas a cargo y a favor de la compañía, vender o realizar los activos de la compañía con el fin de pagar los pasivos y rendir cuentas en las etapas que les mencioné con anterioridad al momento por ejemplo, presentar los balances, presentar la cuenta final de liquidación, etcétera, etcétera. Como les decía, el mismo representante legal que venía fungiendo cuando la compañía estaba en marcha puede ser el liquidador. No obstante, si los asociados o la junta directiva considera que la persona que debe tramitar el proceso de liquidación debe ser un especialista en este tema, pues no hay ningún problema en designar un liquidador que se encargue de cumplir con todo el procedimiento establecido en la ley
y así evitar cualquier contingencia relacionada con el incumplimiento de los deberes y el procedimiento, lo que derivaría en responsabilidades a cargo de ese mismo liquidador e incluso posiblemente frente a los socios. Adelante, Daniela, con la siguiente diapositiva. Entonces, esto solo para hacer una mención muy general del tema. Esta es la prelación de créditos resumida. Obviamente en la primera clase pues encontraríamos los créditos por alimentos, entre otros, pero para efectos de una compañía operativa que inicia su proceso de liquidación, pues esta es la prelación de crédito, que es igual y atiende las mismas reglas de los procesos de insolvencia, tanto el de reorganización como el de liquidación. Hay una primera clase, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, y entonces los activos deben cubrir en primera medida los de primera clase y continuar con los de segunda, así sucesivamente. Entonces, en primera clase están los laborales, en esa misma primera clase, pero en segundo renglón, los créditos del fisco, con la DIAN, con las entidades territoriales. En segunda clase, los acreedores prendarios, los que tienen garantías mobiliarias. En tercera clase, las hipotecas. En cuarta clase, los proveedores de materias primas o los acreedores estratégicos que se conocen en la práctica. Y en la quinta clase, los demás acreedores o quirografarios, ¿cierto? Aquí vale la pena mencionar que en la actualidad es de vital importancia el mecanismo de generar garantías prendarias o mobiliarias a efectos de realizar negocios y proteger el patrimonio de esos acreedores que arriesgan al conceder bien sea financiamiento o dar crédito de sus productos o servicios a una compañía que posiblemente no tenga la mejor estabilidad financiera. Entonces, al estructurar negocios a través de garantías mobiliarias, pues permite que en el caso de que la compañía entre en crisis y se vaya a un proceso de reorganización o liquidación, pues ese acreedor prendario con las garantías mobiliarias registradas en Confecámaras, de acuerdo como establece la ley de garantías mobiliarias, pues esté en segunda clase y pueda de cierta manera recuperar ese crédito o esa creencia pues que le convirtió a ese deudor. Adelante, Daniela, con la siguiente diapositiva. Este es un comparativo que hice yo a efectos de explicar más o menos las diferencias entre la liquidación voluntaria y la liquidación judicial. Como su nombre lo dice, pues la liquidación voluntaria es un proceso privado que está regulado en el Código de Comercio. Contrario, la liquidación judicial es un proceso judicial con intermediación de la Superintendencia de Sociedades que está regulado específicamente en la Ley 1116 del 2006. Este es un punto determinante y diferenciador entre los dos procesos y que sin duda será uno de los ítems a tener en cuenta a la hora del empresario, del administrador y de los socios de terminar o de tomar la decisión de seguirse por un camino o el otro. Y es que cuando yo yo liquido la compañía a través del proceso voluntario privado, pues los socios y la administración puede seguir siendo la misma, o sea, pues, conservan las funciones de dirección, administración y gestión. Los órganos siguen funcionando en términos generales de la misma manera, solo que con algunas obligaciones y responsabilidades adicionales. Contrario a lo que sucede en la liquidación judicial, y es que cuando la compañía es admitida al proceso de liquidación judicial, en el auto de admisión se ordena la cesación de las funciones de todos los órganos de dirección, administración y fiscalización. Es decir, que no solo el administrador es removido o debe cesar sus funciones, sino también los socios no podrán tomar decisiones relacionadas con el patrimonio de la compañía y asimismo la revisoría fiscal tampoco podrá seguir ejerciendo sus funciones, ¿cierto? Entonces, en la liquidación voluntaria, el máximo órgano social seguirá funcionando, el administrador o el liquidador deberá convocar a las reuniones ordinarias cada año para presentar el informe de su gestión de la liquidación. Aquí un paréntesis grande y es que la norma no establece un periodo específico en el que se tenga que realizar la liquidación voluntaria,
contrario a lo que establece la liquidación judicial, pues que como es un proceso judicial regulado, pues debe atender a unas etapas y cumplirse el proceso en determinado tiempo, que como sabemos pues en la práctica es difícil que se cumplan esos tiempos, pero pues si está atado en el tiempo y corresponde a ese liquidador designado del Comité de Registro de Especialistas, un auxiliar de la justicia registrado en las listas de la superintendencia, para realizar todo el trámite de liquidación atendiendo a ese procedimiento establecido en la ley 1116, ¿cierto? Como les mencionaba anteriormente, pues el inventario en la liquidación voluntaria hay que hacer un inventario, están excluidas las ASI, las sociedades por cuotas o partes de interés. En la liquidación judicial, el liquidador sí debe realizar un inventario siguiendo las reglas del artículo 48, numeral 9 de la ley 1116, y la liquidación voluntaria termina cuando se aprueba. Recuerden cuando les contaba que una vez hechas todas las gestiones por parte del liquidador, se reúnen, aprueban las cuentas finales de liquidación y determinan cómo se van a distribuir los remanentes, pues con esa acta donde consten esas decisiones, va y se registra en Cámara de Comercio y se extingue la compañía. Contrario a lo que pasa con la liquidación judicial, que termina con el auto que aprueba la rendición final de cuentas del liquidador después de agotar todo el proceso. Se emite el auto por parte de la Superintendencia de Sociedades y en ese auto se oficia entonces a la Superintendencia, a la Cámara de Comercio para que se cancele la matrícula mercantil e incluso se oficia a la DIAN para que se cancele el RUT, etcétera, etcétera. O también puede terminar en el caso de que ya en el intermedio del proceso de liquidación judicial, pues afortunadamente se celebre un acuerdo de reorganización, entonces la compañía vuelve a estar en marcha y ya sale de ese estado de disolución y liquidación. Adelante, Daniela, con la siguiente. Respecto de la responsabilidad de los liquidadores de manera comparativa en la liquidación voluntaria, si bien, como les decía, el liquidador tiene una especial responsabilidad, le siguen aplicando los deberes generales y específicos regulados en el artículo 23 de la ley 222, y es la de actuar con debida diligencia, buena fe y el cuidado de un hombre de negocios, y los deberes específicos que están detallados en ese mismo artículo, incluyendo, pues, por supuesto, el de abstenerse de realizar actos en conflicto de interés. Contrario a lo que pasa en la liquidación judicial, que además de tener que cumplir con el régimen societario privado regulado en la ley 222 del Código de Comercio, deben procurar respetar no solo los deberes del manual de ética o del manual de ética y evaluación de la gestión regulado por los decretos reglamentarios de la ley 1116, específicamente el decreto 2130 del 2015, porque de lo contrario, ¿cierto? Podrán ser responsables civilmente por el pago del faltante del pasivo externo. Contrario a lo que sucede en la liquidación voluntaria, que si el liquidador incumple con sus deberes y realiza de manera negligente los actos tendientes a la liquidación de la compañía, pues responderá solidariamente de manera ilimitada por los perjuicios que cause no solo a los terceros, sino también a los socios. Ambos liquidadores pueden ser removidos en el caso de la liquidación voluntaria en virtud de la acción social de responsabilidad regulada en el artículo 25 de la ley 222, y en la liquidación judicial los acreedores que representen el 60% podrán solicitarle al juez de concurso la sustitución del liquidador por incumplimiento de sus deberes. Adelante, Daniela, con la siguiente diapositiva. Algunos temas prácticos que les traigo respecto a la liquidación privada. Por ejemplo, ocurre mucho que hay sociedades patrimoniales o sociedades de propósito especial que no tienen movimientos, pero que están constituidas con un objetivo específico, por ejemplo, de precautelar patrimonio o de ser un vehículo de planeación sucesoral, pues que las compañías permanecen como en un estado de disolución permanente a efectos, por ejemplo,
de evitar pagar la renovación de la matrícula mercantil. Pues eso es un tema que muchas personas hacen con el objetivo de ser eficientes a la hora de pagar esta renovación que termina siendo un poco confiscatoria, impositiva, pues que es criticada incluso ahora. La Cámara de Comercio acaba de cambiar el criterio para determinar el valor a pagar por la renovación de la matrícula mercantil. Como les decía, entonces, durante el periodo de liquidación, es decir, cuando la compañía está en ese proceso de liquidación, es decir, en disolución, no está obligada a renovar la matrícula mercantil. Como les contaba ahora, si la compañía no cuenta con pasivo externo, se puede disolver y liquidar en un mismo acto. Esto es bastante eficiente si, por ejemplo, tienen una compañía que está quieta, que no tiene movimientos, pero que debe seguir cumpliendo con un montón de obligaciones formales frente a la DIAN, de renovar matrícula. Pues lo que debe hacer ese empresario es inmediatamente liquidar la compañía para evitar esos costos asociados a mantenerla con vida, y que ya la compañía no tiene un propósito especial. La ley 1429 estableció que en ningún proceso de liquidación privada se requerirá protocolizar documentos vía escritura pública, a no ser pues, que como consecuencia de la distribución de remanentes pues, se le adjudique a un socio un inmueble. En dicho caso, pues sí será necesaria la escritura pública para efectos de registrar esa transferencia como consecuencia de la adjudicación en la liquidación. Las compañías en estado de disolución, aquí hago un paréntesis, es como les mencionaba ahora, en términos generales no hay un plazo, un término que establezca la ley para que las compañías tramiten su liquidación. Entonces una compañía se puede quedar en estado de disolución por un periodo indefinido. No obstante, si quiere realizar operaciones nuevas, etcétera, etcétera, pues podrá reactivarse, salir de ese estado de liquidación, siempre y cuando su pasivo no supere el 70% de los activos. ¿Okay? Entonces hay un procedimiento regulado en el artículo 29 de la ley 1429, la asamblea se reúne, se presenta la información, los motivos por los cuales la compañía se quiere reactivar, y si los socios están de acuerdo, entonces la compañía puede reactivarse. Y otro aspecto práctico que nos trae la ley 1429 es el de la adjudicación adicional. Antes de la promulgación de esta norma, sucedía mucho que una vez liquidada la compañía, por alguna razón aparecía un activo, incluso un pasivo, y entonces no se sabía bien cómo tramitar esa contingencia. Es decir, apareció un activo, ¿qué hacemos con él? Era de una sociedad que ya está liquidada. Pues la ley 1429 establece un procedimiento de adjudicación adicional que estará a cargo del liquidador que haya fungido en el procedimiento de liquidación de la compañía. Esto tiene un término de prescripción de 5 años. Si ese liquidador no quiere realizar ese trámite, la misma superintendencia pues podrá designar ese liquidador. Adelante, Daniela. Esta pregunta es muy importante analizarla, no solo de cara al proceso de liquidación, sino viéndola más desde el contexto societario en general, y de la sociedad como un vehículo primordial y el mejor vehículo que puede utilizar el empresario para desarrollar sus negocios y proteger su patrimonio personal. Y es que una compañía se puede liquidar de manera privada con pasivos a cargo, con pasivos insolutos mejor. Es decir, hay una compañía que tiene 100.000 millones de pesos en activos, pero tiene 200.000 en pasivos. Esa compañía aún así se puede liquidar. Y la respuesta es sí. Miren que desde el principio les anticipaba la respuesta, y es que, por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas que tengan que elaborar ese inventario patrimonial y por lo tanto tengan que ir a solicitarle a la superintendencia de sociedades que apruebe ese inventario, pues una de las causales para que tenga que tramitarse esa autorización es que no, que queden pasivos insolutos, ¿cierto? Entonces es perfectamente válido, ¿cierto? Siempre y cuando, pues, la compañía
no se haya utilizado como vehículo para realizar operaciones fraudulentas, siempre y cuando el liquidador y los accionistas hayan respetado el proceso de liquidación conforme se los acabo de explicar, hayan cumplido sus deberes y sobre todo hayan respetado la prelación legal del pagos prevista en el Código Civil, que ya se los mencioné. ¿Y todo esto por qué? Por el principio de limitación de la responsabilidad, y es que los accionistas responden solamente hasta el monto de sus aportes. Si la sociedad, por cualquiera de las razones que en este contexto actual en el que estamos, entró en una crisis y esa crisis derivó en que su pasivo aumentara considerablemente, pues es evidente que esa compañía debe liquidarse para evitar generar un perjuicio mayor y podrá liquidarse atendiendo al procedimiento legal en cumplimiento de la norma y dejar un pasivo insoluto, y los acreedores que no tienen vocación de pago pues no verán, no tendrán una manera de recuperar esos pasivos o esas acreencias acá. Adelante, Daniela. Creo que esta ya es la última para darle paso a José. Sí, Sí, perfecto. dale, José, muchas Entonces, bueno, gracias. no, acá ya habiendo entendido todo el manejo societario y todo el manejo de la operatividad del tema de la disolución y liquidación de sociedades y los diferentes contextos o las diferentes alternativas que pudiéramos tener, pues es importante también hacer énfasis en qué pasa tributariamente. Entonces, no es solo llegar y cumplir con todas estas formalidades que ya Carlos nos ha expuesto, no es solo llegar a decir, estoy en una causal, tengo que hacer inventario, no tengo que hacer inventario, cómo distribuyo, sino que posteriormente a realizar todo este movimiento y todas estas actividades, pues tengo que identificar primero cuál es el impacto fiscal que me pudiera generar esta operación y segundo, cuáles son las cargas formales que tengo que cumplir ante las autoridades tributarias. Porque reitero, acá en materia fiscal no es solo cumplir con la obligación sustancial de pago, sino que también debo cumplir con una serie de obligaciones formales, pues entre otras que ya veremos, pues informar a la administración tributaria, cancelar los debidos registros, el RUT, el RIT y demás. Entonces, pues ya vamos a entrar un poco más en materia. Entonces, antes de empezar, o sea, antes de meternos propiamente en lo tributario, pues entendamos que una vez se finalice todo el procedimiento que Carlos ha descrito, pues lo que ocurrirá es que se extingue la personalidad jurídica de la sociedad. Entonces, existía una sociedad, operó por cierto tiempo y resulta que por cualquiera de las situaciones que ya nos describió Carlos, pues esta sociedad entró en una causal de disolución para posteriormente ser efectivamente liquidada y registrada esa condición ante la Cámara de Comercio. A partir del registro de esa cuenta final de liquidación en la Cámara de Comercio, pues se entiende que hubo una extinción de la personalidad jurídica. Y al haber una extinción de la personalidad jurídica, ¿qué pasa? Pues que la sociedad pierde todas sus calidades para adquirir derechos y obligaciones, ¿cierto? Entonces, esto es un punto bien importante. Ahora, respecto a los asuntos tributarios, uno dice, listo, yo liquidé mi sociedad, ¿qué pasa luego? O sea, ¿qué pasa respecto a un proceso con la DIAN, un proceso con secretarías de Hacienda, uno de estos procesos tributarios? Pues lo que ha dicho el propio Consejo de Estado en sus sentencias es que una vez se registra este acto final de liquidación en la Cámara de Comercio y se extingue la personalidad jurídica, pues ya no hay un sujeto al cual se le pueda requerir como el pago del impuesto que se pueda vincular directamente a un proceso judicial, porque ya habría una inexistencia del sujeto. ¿Listo? Esto es un tema bien importante. Ahora, veremos un poco más adelante que esto no implica que si yo liquido ya no hay que pagar nada y todo el mundo se libró, no, eso tiene ciertas particularidades, pero en principio, si yo tengo ya una sociedad efectivamente liquidada, pues entiendo que ya desaparece, o más bien se debe entender que ya desaparece el mundo jurídico y por lo tanto, pues no hay contra quién solicitar el pago de esas obligaciones, pues salvo las excepciones que veremos más adelante. Entonces, pues esto también es una invitación a identificar pues qué sociedades están por ahí flotando, qué sociedades están por ahí inoperantes, de cara a que yo no tenga que estar cumpliendo de manera constante con estas cargas formales, sino que pues yo pueda estarlas liquidando de manera eficiente y pues con los efectos que ya vamos a ver. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, ahora, lo que les decía, tengo una sociedad, operó,
causal de disolución, se liquidó, esa liquidación se registra en Cámara de Comercio, la entidad desaparece, pierde su personalidad jurídica y ahí es donde empieza el manejo tributario. Entonces, dentro de la perspectiva tributaria, yo digo, cuando la sociedad desaparece, ¿cuáles son o cuál será el primer acto que yo tengo que revisar? El primer acto que tengo que identificar es validar la presentación de las declaraciones tributarias que tenía la sociedad, porque el hecho de que la sociedad haya desaparecido en este periodo implica que ya no va a tener que cumplir con obligaciones de aquí en adelante, pero si durante el año ejecutó actividades, pues es evidente que tendrán que cumplirse con la declaración, la presentación de las declaraciones correspondientes a este periodo. Entonces, simplemente para poner un ejemplo muy práctico, si yo hoy registro la liquidación de mi sociedad, pues es evidente que a partir del 4 de abril del 2025, pues mi sociedad ya no va a operar. Pero todo lo que ocurrió entre el 1 de enero y el 3 de abril, pues es evidente que se tendrá que reconocer ante la administración tributaria. Entonces, ahí, además de las declaraciones ordinarias que yo voy a presentar y retenciones y demás, pues tendré que presentar una declaración de renta por fracción de año. Esta es una declaración de renta o una condición especial de la declaración de renta, porque acá simplemente para recordar, las declaraciones de renta tienen siempre una periodicidad anual. Entonces yo voy de 1 de enero a 31 de diciembre y declaro año vencido. Entonces los ingresos que yo generé de 1 de enero a 31 de diciembre del 2024 los declaro en el 2025. En este caso pasa algo muy particular porque aun cuando no se ha terminado el periodo, pues la administración sí me dice, vaya desde el 1 de enero hasta la fecha de liquidación y con la información que tenga en ese tiempo, presénteme una declaración que se llama declaración de renta por fracción de año. Esta declaración usualmente se presenta en el mismo formulario del periodo anterior. Entonces acá, solo para poner un ejemplo y ser un poco más gráficos, si yo ahorita sé que tengo que presentar la declaración de renta del 2024, que se presenta ahorita en el 2025, presento renta 2024. Pero adicionalmente, si yo sé que me estoy liquidando o quedé liquidada en el 2025, pues lo que tengo que hacer es generar un formulario por fracción de año. Será ese mismo formulario que utilicé para el año grabable 2024, pero simplemente marco una casilla. La casilla se llama fracción de año y en esa declaración pues voy a incluir todos los valores relacionados a activos, pasivos, ingresos, costos y gastos para cumplir con esta obligación formal. Acá es muy importante saber que si yo no cumplo con esta obligación formal, pues la administración eventualmente puede no realizar la posterior cancelación del RUT. Y acá, bueno, la cancelación del RUT ya la veremos más adelante, pero nos parece siempre muy importante citar esta sentencia. Es una sentencia del 2014, pero es un tema que a veces la gente no tiene muy presente porque hemos escuchado de muchas personas que dicen, no, pues liquidemos la sociedad, vamos rápido a cancelar el RUT y si cancelamos el RUT, pues ya nos pueden cobrar las demás obligaciones que tenía la sociedad. Y eso no es cierto, o sea, lo que ocurre es que la administración se ha dicho, independientemente de que usted haya registrado la cancelación del RUT, pues usted como sociedad tenía que haber cumplido con las obligaciones que se causaban en ese tiempo. Entonces, si yo fui y solicité la cancelación del RUT y por un descuido del funcionario, el funcionario eh, cancela el RUT sin haber validado el cumplimiento de las obligaciones previas, esto no significa que yo ya esté completamente librado de la administración tributaria, sino que ellos efectivamente podrían en el futuro decir, ay, esperen un momento, estuvimos revisando la actuación, pasa que usted solicitó la liquidación y el posterior cancelación del RUT, pero resulta que identificamos que usted no presentó declaración de renta por esa fracción de año. Entonces lo que puede hacer la administración tributaria es requerir la presentación de esa declaración simplemente pues para validar el cumplimiento. Ahora, acá pues ya hay un evento de materialidad, o sea, qué tan eficiente sería para la administración tributaria hacer esto, porque muchas veces si una sociedad les está liquidando es porque no está generando pues, los rendimientos deseados. No, no es en todos los casos, claramente, pero pues es como un tema que difícilmente esa sociedad que se está liquidando en ese periodo de fracción de año generaría una utilidad y en consecuencia un impuesto de renta. Entonces, bueno, importante que tengamos esto en cuenta. Entonces me liquido. Tras la liquidación tengo que presentar una declaración de renta por la fracción de año corrido en la que operé hasta la fecha de la liquidación y esa declaración va a ser un requisito para yo poder cancelar mi RUT. Que si me cancelan el RUT sin que haya hecho esta presentación, pues la administración dice, no, no he perdido yo todavía, sino que si identifico que usted
tuvo esta omisión, yo puedo llegar a decirle, venga, presente la declaración y en caso de que haya un impuesto a pagar, páguelo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Y entonces acá tenemos también el periodo en el cual yo tengo que presentar esta declaración de renta por fracción de año. Acá hay un tema interesante y es que el artículo 595 del Estatuto Tributario lo que me dice es cuando yo me voy a liquidar, tengo que tomar desde la fecha, desde el 1 de enero hasta la fecha de mi liquidación y ahí es que tengo que presentar la declaración tributaria. Sin embargo, recientemente el gobierno pidió el decreto 2229 del 2023, donde estableció una precisión bien interesante con relación a estas declaraciones por fracción de año y por eso es que se transcribe el texto, porque es una regla pues especial y nos dice que las declaraciones tributarias por fracción de año podrán presentarse a partir del día siguiente de la liquidación y a más tardar en los plazos indicados para el grupo de contribuyentes. Entonces acá nos estableció casi que un plazo adicional para yo presentar esta declaración de renta por fracción de año, porque lo que nos decía en principio el estatuto tributario es preséntelo a más tardar en la fecha de liquidación. Y este decreto lo que nos dice es, no, pues tome el día siguiente a la liquidación hasta el vencimiento ordinario de la declaración de renta. Entonces nos extendió un poco el plazo, pues genera cierta facilidad porque lo que se hacía anteriormente es que las personas casi que tenían que estimar una fecha probable de liquidación para dejar todo listo como en esas fechas. Ahora la gente lo que hace es, puede terminar la liquidación y una vez terminada la liquidación, ya teniendo todos los datos consolidados, pues sí puede realizar la presentación de la correspondiente declaración de renta por fracción de año. Porque esto era lo que pasaba, a veces no se tenía la cuenta final de liquidación de manera definitiva, se terminaba presentando la renta casi que con un estimado, a veces no considera el 100%. Entonces ahora con esta extensión que se está haciendo vía decreto reglamentario, pues lo que se permite es que yo presente la declaración de renta por fracción de año tras la presentación de la cuenta final de liquidación, es decir, tras la liquidación efectiva de la compañía. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Y acá vamos a un tema muy importante que fue el que Carlos mencionó. Entonces, ya miramos todo el proceso de liquidación, ya llegamos a que inscribir la liquidación, perdón, inscribir el acto de liquidación en Cámara de Comercio, se desestimó la personalidad jurídica, es decir, se extinguió la personalidad jurídica. Yo entro a realizar mi presentación de renta por fracción de año, cancelación de RUT, de RIT y demás, que igual ya veremos más adelante los procedimientos que hay, pero acá hay que volvernos un poco también a un paso en el que Carlos mencionaba, es que cuando yo entro en una causal de disolución, yo tengo la obligación de informar a la administración tributaria. Entonces, esto es importante. Cuando digo yo, me refiero al representante legal. Entonces, el representante legal estará obligado a informar a la administración tributaria cuando se consume un hecho que dio lugar a una causal de liquidación dentro de los 10 días siguientes a ese hecho. ¿Qué pasa si no cumplo con esa obligación? La propia norma tributaria me dice, usted tiene que responder de manera solidaria por los impuestos que se estén debiendo. ¿Por qué? Porque la comunicación, la finalidad que tiene es que yo envío esa carta a la DIAN, esa carta se dirige a la dependencia de cobranzas y la dependencia de cobranzas lo que hará es sacar un detalle pues de las deudas que yo tengo con la administración. Entonces me va a decir, mire, usted tiene una deuda conmigo de, no sé, 100 millones de pesos. Entonces, al enviarme esta información y yo tener el detalle y tener la obligación de cumplir con este orden de prelación de créditos, pues es evidente que si omito la carga de informar a la DIAN, pues casi que se podría presentar una situación en la que pudiera omitir ese pasivo de cierta manera. Adicionalmente, pues miren que la norma no dice solo que el representante legal que omita la obligación de informar a la DIAN va a tener responsabilidad solidaria, sino que posteriormente nos dice que también cuando el liquidador desconozca la prelación de créditos, va a tener que responder solidariamente. Entonces acá esta norma es muy importante porque representante legal va a poder tener una responsabilidad solidaria si no avisa a la DIAN, pero también el liquidador va a poder tener una responsabilidad solidaria si desconoce la prelación de créditos. Entonces acá esto pues importante también para quien obre como representante legal, como liquidador, tener muy presente estas obligaciones porque pues la DIAN tiene mucha facilidad para identificar las deudas y si dentro de, de todos los actos no se evidencia esta sujeción a la prelación de créditos, pues este liquidador va a poder estar incurriendo en una situación que pueda comprometer su, su, su responsabilidad. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y listo, entonces acá tenemos
una responsabilidad solidaria que se causa por la omisión de notificación a la DIAN del acto de disolución y la omisión del cumplimiento del orden de prelación de créditos. No obstante, dentro de la norma tributaria hay una regla de solidaridad general que no está atada al incumplimiento de estas actividades, sino que es una norma general de solidaridad, donde me dice que cuando yo sea accionista de una sociedad, en principio, yo debería ser responsable de manera solidaria por las deudas fiscales que esta sociedad tenga hasta el monto de mi participación y a prorrata de mi tiempo de participación en la sociedad durante el periodo gravable. Acá es importante hacer la aclaración que dije en principio, porque si bien esta norma está expresada de manera general, pues sí nos dice de entrada que no aplica para las sociedades anónimas o asimiladas, es decir, pues no va a aplicar para las sociedades anónimas y tampoco para las SAS. O sea, aplicaría más que nada para las sociedades de responsabilidad limitada, pero igual importante tener en cuenta que en este tipo societario podría haber una eventual solidaridad con las deudas fiscales, aun cuando yo pueda haber cumplido estas cargas de informar a la administración tributaria, mientras que en la SAS pues no se presentará esta responsabilidad solidaria general, únicamente se presentará la responsabilidad solidaria en caso de que yo no informe a la DIAN o que no cumpla con el orden de prelación de créditos, porque entonces pues se entiende que el patrimonio de la sociedad es quien tiene que amortiguar estos actos, no mi patrimonio como accionista. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces acá entramos en un punto muy interesante, pues esta es la sentencia C-210 del 2000. Esta sentencia, pues si bien tiene 25 años, pues es relevante porque en ella se analizó la constitucionalidad de este régimen de solidaridad tributaria, porque mucha gente dice, pero es que si quien debe los impuestos es la sociedad, porque yo como accionista tengo que entrar a representar los intereses de la sociedad. Entonces, básicamente lo que nos dice la Corte Constitucional es usted cuando adquiere la calidad de accionista, pues en principio, y tiene este contrato, este contacto directo con la gestión de la empresa, pues sí tiene esta obligación de validar que se esté realizando una buena gestión y que se estén cumpliendo con las obligaciones fiscales. Esto refiriéndose a estas sociedades limitadas, de responsabilidad limitada o asimiladas, y diciendo también o diferenciándolo de las SAS y de las sociedades anónimas, afirmando que muchas veces en la SAS o en la SA yo no tengo ese contacto directo con la administración y que es por eso, bajo esta lógica, que la norma en principio no prevé una responsabilidad solidaria general para estos accionistas. Entonces, pues, como les decía, importante, pues ya para cerrar esta diapositiva, que tenemos dos regímenes de responsabilidad solidaria, una general que aplica por el solo hecho de ser accionista, no aplica para las sociedades anónimas ni para las SAS, y sí aplicaría para las entidades que se manejen bajo el tipo de responsabilidad limitada o asimiladas. Y asimismo, pues un régimen de responsabilidad solidaria específico que se causaría, sí, en todos los casos, si yo como representante legal omito informar a la DIAN que entrega una causal de disolución, o si yo como liquidador de la sociedad omito cumplir con las normas de prelación de créditos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y acá entramos también a estos temas, pues responsabilidades de la sociedad liquidada y en liquidación. Pues sabemos que cuando la sociedad está en liquidación, quien debe cumplir con sus obligaciones va a ser el liquidador. No obstante, cuando la sociedad ya sea efectivamente liquidada, pues no tendrá cómo cumplir con sus obligaciones. Entonces, pues es simplemente hacer esta mención. Vamos a la siguiente, por favor. Listo. Y acá tenemos un concepto que es un concepto muy interesante, es muy reciente también, es el concepto 207 del 2025, por si lo quieren consultar. En esta oportunidad se le preguntó a la administración tributaria, ¿qué pasa si yo estoy en un proceso de liquidación, omito realizar esta notificación a la administración tributaria de decir cuándo entré o de qué manera entré en esta causal de disolución? Y la administración empieza un procedimiento, o sea, estoy en el proceso de liquidación. Yo como representante legal omito. Después de esa omisión, se liquida efectivamente la sociedad y la administración tributaria lo que va a querer hacer es un proceso de determinación oficial. Es decir, la administración me dice, venga, usted se liquidó, pero es que resulta que estuve revisando sus declaraciones tributarias y usted tiene errores. Le preguntó el contribuyente a la administración si eso pasa, yo como liquidador o como representante legal tendría que responder solidariamente por esta obligación. Entonces acá reitero, hubo una liquidación, yo no avisé a la administración,
y la administración inicia un proceso de fiscalización. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Bueno, en este caso, la administración fue clara en decir, primero, si usted no avisó a la administración, es evidente que usted está en un proceso o más bien una causal de responsabilidad solidaria. Entonces, la administración pudiera acudir a usted y a su patrimonio para que usted solvente los gastos asociados con esa carga fiscal. Ahora, tenga en cuenta que cuando usted es responsable solidariamente, usted tiene que ser vinculado al procedimiento administrativo. Si usted no fue vinculado al proceso administrativo como deudor solidario, se libra de esta responsabilidad. Entonces acá este tema es muy importante porque muchas veces la administración tributaria tiene fundamentos para decir usted es responsable solidario, pero resulta que esa vinculación como responsable solidario se tiene que hacer desde el principio del procedimiento. Si yo estoy haciendo esta vinculación como deudor solidario únicamente al final del procedimiento, no me pueden cobrar ese dinero. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que aun cuando yo pueda estar en un supuesto de responsabilidad solidaria, la administración me tuvo que haber vinculado a este proceso. Vamos a la siguiente, por favor. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos con el impacto fiscal en los accionistas. Entonces, acá tenemos unos ejemplos por los cuales vamos a pasar también muy rápidamente, pero regla general. Cuando yo tengo una sociedad y yo la liquido, la liquidación de esa sociedad me podría generar un efecto de impuesto de renta o un efecto de ganancia ocasional. El efecto de impuesto de renta o de ganancia ocasional va a depender del término de existencia de la sociedad. Si la sociedad ha existido por más de 2 años y yo genero un exceso con respecto al capital que aporté a la sociedad, pues voy a tener un efecto de ganancia ocasional. Sin embargo, si la sociedad ha existido por menos de 2 años, voy a tener un efecto de impuesto de renta. Esta diferencia, ¿cómo se determina? Pues yo determino cuánto fue el valor que aporté y cuál es el valor del remanente que se me está asignando. Entonces, si yo aporté 1.000 millones y estoy recibiendo un remanente de 1.500 millones, pues esos 500 millones de exceso van a ser el ingreso grabado con impuesto de renta o con ganancia ocasional, dependiendo del término de los años que haya tenido existencia la sociedad. Ahora, hay otra regla súper importante y que esta a veces se pasa de largo, y es que cuando la sociedad tenga utilidades de periodos anteriores o del periodo o reservas distribuibles como utilidades, pues estas se van a entender como un dividendo extraordinario y van a tener que tributar bajo las reglas de dividendos. Entonces vamos a la siguiente diapositiva para que pasemos muy rápidamente por nuestros ejemplos. Listo, entonces acá tenemos un primer ejemplo de una posible liquidación para determinar los efectos fiscales. Entonces vamos a la derecha, donde dice supuesto. Supongamos que tenemos una sociedad colombiana que ha existido por más de 2 años y cuyo accionista es una entidad extranjera. ¿Listo? Partamos de ahí. A la izquierda decimos, bueno, la sociedad actualmente tiene 1.000 millones de activos, 700 millones de utilidades acumuladas, 200 millones de pasivos, lo cual indica que tendría un remanente de 1.500 millones. El remanente se liquida tomando los activos, las utilidades acumuladas y restándole los pasivos. Ahora, ese remanente de 1.500 millones en realidad se compone de 700 millones de utilidades acumuladas y 800 millones del saldo de los activos. Es decir, si yo tomo los 1.000 de activos menos los 200 de pasivos, me da estos 800 millones. Y resulta que el valor de mi aporte inicial fue de 1.000 millones. O sea, miren cómo el valor del aporte termina siendo superior al saldo de los activos. Entonces, como yo no tengo un exceso respecto a lo que aporté a lo que estoy recibiendo, antes tuve una pérdida, pues miren que la base del impuesto va a ser cero, porque la base del impuesto solo será este exceso. Entonces, cuando tengo esta disminución patrimonial, casi que la liquidación a mí no me va a generar efectos. Y esto pasa mucho con la gente que dice, no, pues que yo no quiero liquidar porque se me genera un impacto fiscal. Pues que el impacto fiscal depende de lo que esté recibiendo. Si la sociedad está en pérdida y efectivamente lo que usted recibió no se compara, lo que usted aportó no se compara con lo que va a recibir, sino que pues es muy, muy inferior, pues usted no va a tener ningún impacto fiscal. Donde sí podría tener un impacto fiscal en caso de tener utilidades acumuladas, porque se van a entender como un dividendo extraordinario. Entonces, en este caso, el ejemplo es que aun cuando mi aporte disminuyó, el valor de los dividendos acumulados o de utilidades acumuladas eran de 700 millones, luego les debería dar el tratamiento de dividendo, que como se va a pagar a una empresa extranjera, pues tendrá una retención del 20%, generando un impuesto de 140 millones. Acá es importante tener en cuenta que cuando yo estoy en un proceso de liquidación ordinaria, yo tengo que generar impuesto de registro
al 1% si estoy haciendo la transferencia de bienes inmuebles y también impuesto de timbre al 1,5% si el valor de esos bienes inmuebles supera los 995 millones, además de los gastos notariales. Entonces acá sí se presenta un pequeño sobrecosto, reitero, asociado a los temas de transferencia de bienes inmuebles. Y ahora vamos al siguiente ejemplo. Entonces acá tenemos una sociedad que es una sociedad colombiana que ha existido por más de 2 años y cuyo accionista es una sociedad extranjera. Tenemos los mismos números del ejemplo anterior, pero en este caso, en vez de un valor de aporte de 1.000 millones, tengo un valor de aporte de 500 millones. ¿Esto qué hace? Pues que efectivamente sí tenga yo un incremento entre lo que aporté y lo que recibí, porque estoy aportando 500, aporté 500 en su momento, estoy recibiendo 800, tendré 300 de exceso. Esos 300 millones de exceso, pues se consideran una ganancia ocasional porque la sociedad ha existido por más de 2 años, grabada al 15%, entonces tener un impuesto de 45 millones. Y en materia de dividendos, pues como son utilidades de periodos anteriores, se entenderán como un dividendo extraordinario que al ser trasladado a una entidad extranjera, pues se grana al 20%, generando un impuesto de 140 millones. Y vamos a la siguiente diapositiva ya para ver el último ejemplo. Entonces, estos dos primeros ejemplos estamos asociados a ganancia ocasional. Este siguiente ejemplo, pues está asociado bueno, este también está asociado a ganancia ocasional. Vamos a la siguiente. Digamos, pasemos estos ejemplos porque ya son reiterativos y si quisiera tomar o tocar otros puntos. Entonces, lo que les decía, y simplemente para cerrar, cuando la sociedad ha existido por más de 2 años, el impacto siempre va a ser ganancia ocasional al 15%, pero cuando la sociedad ha existido por menos de 2 años, va a ser impuesto de renta a la tarifa del 35%. O sea, esa es la regla principal que debemos tener en cuenta de cara a la presentación de las declaraciones tributarias de los socios o accionistas de la sociedad que se está liquidando. Ahora, en materia de disolución, liquidación, negociación del acuerdo de insolvencia o liquidación judicial de la sociedad, pues vamos a tener en cuenta ciertos aspectos muy interesantes que por eso hicimos este cuadrito, donde vamos a hacer un comparativo de qué efectos voy a tener yo en la disolución, qué efectos voy a tener en la liquidación voluntaria, qué efectos voy a tener al momento de negociar el acuerdo de insolvencia y qué efectos voy a tener al momento de realizar la liquidación judicial. En este cuadrito considero que es más fácil si lo leemos de derecha a izquierda para efectos de poder tener como una mayor recordación de las conclusiones. Entonces, lo primero que ocurre es qué pasa si yo necesito una extensión de plazos ante la DIAN. En el régimen de insolvencia o en la negociación del acuerdo de insolvencia, la norma sí me señala de manera expresa que los créditos que se tengan a favor de la DIAN y las demás entidades fiscales no estarán sujetas a las reglas del estatuto tributario, sino que se van a someter a las reglas del acuerdo de insolvencia. Entonces, en un acuerdo de insolvencia tengo una regla especialísima donde yo vía acuerdo privado con los demás deudores y demás, incluida la DIAN, voy a poder tener una extensión de plazos y una rebaja de intereses que no está prevista en el estatuto tributario. Esto es súper importante porque la administración por regla general no concede extensión de plazos o rebajas de intereses. Puede conceder acuerdos de pago, pero los acuerdos de pago nunca rebajan intereses. Acá esto es bien importante. Entonces, cuando yo estoy en el acuerdo de insolvencia, puedo negociar extensión de plazos. En la liquidación judicial ya no puedo negociarla porque ya se está liquidando lo que se generó. En la liquidación voluntaria no puedo hacerlo porque la DIAN no negocia esas actuaciones de manera directa y en el proceso de disolución tampoco lo puedo hacer por lo mismo. Ahora, rebajas de intereses. En el proceso de insolvencia es viable porque como vimos, la administración fiscal no está sometida a las reglas del estatuto en estos casos, sino a las reglas del régimen de insolvencia. En la liquidación judicial, pues no puedo haber rebajas porque ya estoy ejecutando. Liquidación voluntaria no puedo haber rebajas. Disolución tampoco puedo haber rebajas porque la administración no negocia esos temas de manera directa. Es decir, esta regla especial de extensión de plazos y rebajas de intereses solo va a aplicar cuando yo esté negociando el acuerdo de insolvencia. Algo importante que nos dice la norma es que yo como administración, es entendible, no puedo dar rebajas en cuanto al capital, en cuanto al impuesto adeudado, pero sí se puede hacer respecto a las rebajas de intereses y extensión de plazos. Ahora, ¿qué pasa si hay condonaciones totales o parciales de una deuda? Pues en todos los casos, en todos los eventos va a ser un ingreso grabado, bien sea con impuesto de ganancia ocasional o con impuesto de renta. ¿Qué pasa cuando hay una dación en pago o una adjudicación? Pues esa dación en pago o adjudicación se va a entender también como un ingreso grabado y ese ingreso va a tener pues dos componentes, el valor que va a recibir el acreedor
y por otra parte el posible ingreso que vaya a recibir quien está entregando el bien, porque tendrá que determinar cuál es mi costo y por qué valor lo estoy entregando. Si estoy entregando un inmueble que tengo un costo de 500 millones por un valor de 1.000 millones, pues esos 500 millones de exceso yo los tendré que reconocer como un ingreso. Y finalmente tenemos el tema de impuesto de registro, impuesto de timbre. Como yo les dije anteriormente, cuando yo esté haciendo una liquidación, pues tendré que asumir impuesto de registro, impuesto de timbre, dependiendo del valor de los activos, esto asociado más que nada a bienes inmuebles, pero cuando yo estoy en la negociación del acuerdo de insolvencia, se entiende que este es un acto sin cuantía. ¿Listo? Entonces, cuando yo esté en un proceso de insolvencia, y tenga que adjudicar algún bien inmueble, va a ser entendido como un documento sin cuantía para efectos de timbre e impuesto de registro, lo cual hará que la transferencia sea mucho más económica que en los demás supuestos. Esto aplicaría tanto en la liquidación judicial como en la ley de insolvencia. Acá en la liquidación judicial pues faltó poner el comentario, pero en la disolución y liquidación voluntaria nunca va a aplicar. Entonces, importante que entendamos estas reglas especiales en materia tributaria cuando estoy en procedimiento voluntario y en procedimiento de insolvencia, porque el procedimiento de insolvencia me va a presentar ciertos beneficios que resumo: extensión de plazos con la DIAN, rebajas de intereses, y que en materia de adjudicación de bienes inmuebles se entenderá que para efectos de impuesto de registro e impuesto de timbre serán actos sin cuantía. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora, ya he cumplido con todo esto que les mencioné. Entonces ya pasaron todas las etapas que dijo Carlos, ya se registró la cuenta final de liquidación, se desestimó la personalidad jurídica, presenté mi declaración de renta por fracción de año. ¿Qué sigue? La cancelación del RUT. Entonces, cuando ya cumplió con todas estas etapas, yo voy a decir, listo, es momento de cancelar mi RUT. ¿Cuándo puedo cancelar el RUT de una persona jurídica? Pues cuando se liquide, se fusione o vecina, es decir, cuando esa entidad desaparezca. ¿Qué tengo que hacer para liquidarla? Primero que todo, tengo que actualizar mi RUT, estableciendo todas actualizando el estado, es decir, dentro del RUT yo tengo que poner mi sociedad ya fue liquidada, y después de poner esa actualización de estado de que ya fue liquidada, tengo que hacer una actualización de root que se llama actualización de root sujeta a verificación, que es: yo cargo los documentos de Cámara de Comercio donde se evidencia que ya la sociedad fue liquidada, actualizo mi root en todas sus páginas, mi root tiene que estar debidamente actualizado o si no, no me lo cancelan, y la administración va a tener un mes completo para presentar la respuesta, donde dirá si acepta la solicitud o si la admite porque le hace falta corregir esta casilla, le hace falta incluir esta información, le hace falta lo otro. Entonces, siempre importante tener en cuenta que mi root tiene que estar completamente actualizado para presentar la cancelación, y que además tengo que hacer un trámite especial dentro de la propia plataforma que se llama trámite de root sujeto a verificación, donde pues el funcionario tendrá un mes para responder. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, en esta diapositiva simplemente está como el flujograma, entonces es exactamente lo que ya les dije. Se genera el hecho, voy a la plataforma, actualizo mi root, diligencio las casillas especiales de cancelación de root y espero un mes a que me den la aprobación. Vamos a la siguiente, por favor. Listo. Ahora, un tema fundamental, y es que yo les dije, cuando yo quiera cancelar mi root, tengo que tener el root debidamente actualizado. ¿Listo? Y hay que tenerlo actualizado no solo en actividad económica, establecimientos de comercio, estado si está liquidada o no está liquidada, sino que también el registro único de beneficiarios finales va a ser un requisito para yo poder hacer la cancelación del RUT. La DIAN ha dicho, como el registro de beneficiarios finales es parte integral del RUT, pues si yo no tengo actualizado o si yo no he hecho mi registro de beneficiarios finales, yo no puedo cancelar el RUT de mi sociedad. Luego, pues tendré que cumplir con esta obligación para poder realizar la cancelación. Entonces, es importante tener en cuenta la obligación del registro único de beneficiarios finales. No vamos a andar ahorita para seguir con otros temas, pero tengamos muy en cuenta que si yo tengo por ahí una sociedad inoperante desde hace 20 años y la quiero liquidar y cancelar el RUT, pues siempre va a tener que cumplir con esta obligación de registro único de beneficiarios finales. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, porque esta carga es excesivamente formal, pero sin ella no se puede cumplir con la obligación de liquidar. Entonces, yo tendría que llegar a presentar mi RUP únicamente para liquidar la sociedad. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también viene la cancelación del RIT, que es el Registro de Información Tributaria en los respectivos municipios. Acá un dato curioso es que la cancelación del RIT muchas veces puede ser más engorrosa que todos los demás trámites, porque entonces en la cancelación del RIT se ajustan a trámites propios de cada municipio y ya depende de la imaginación de cantidad. Entonces muchas veces dicen, no, denme paz y salvo de 5 años
en los demás municipios, indíqueme que usted ya hace sus actividades, prométame que usted no va a volver a tener actividades en el municipio. Entonces, como que son tantos requisitos propios de cantidad que se vuelve un tema bastante engorroso, pero lo que ocurre es que en estos casos lo que debería pasar es que en esencia el RIT se debe cancelar es con el cese de actividades. Informo el cese de actividades, estoy a paz y salvo, deberían cancelarme mi RIT. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, pues tenemos el tema de los inversionistas extranjeros. Entonces, cuando yo soy un inversionista nacional o residente fiscal colombiano, pues yo tengo que cumplir con mi obligación fiscal de incluir el valor de los impuestos asociados a esta liquidación dentro de mi declaración ordinaria del impuesto de renta y no hay problema. Sin embargo, cuando el dueño de la sociedad es una entidad extranjera o una persona extranjera sin residencia fiscal en Colombia, ellos tienen que presentar la declaración de renta por cambio de titularidad de la inversión extranjera, que es un formulario de declaración de renta especialísimo, es el formulario 150, ese es el número, donde yo tengo que decir, vengan, yo tenía esta inversión, la liquidé, esa liquidación me generó este ingreso, este impuesto y lo tengo que pagar dentro del mes siguiente a la liquidación. O sea, yo tengo que presentar esta declaración presentar y pagar dentro del mes siguiente a la liquidación de la sociedad, porque si yo no hago la presentación de este impuesto, el Banco de la República no me va a cancelar la inversión extranjera. Entonces, súper importante que tengamos esto en cuenta. Vamos a la siguiente diapositiva. Y acá simplemente se está haciendo mención al decreto reglamentario donde me dice tengo que presentar la declaración dentro del mes siguiente y por cada transacción que realice. Entonces, si vendí un inmueble, tengo que hacerla. Si liquidé una sociedad, tengo que hacerla. Si vendí acciones, tengo que hacerla. ¿Listo? Entonces, importante saber que yo como persona natural o jurídica residente voy a presentar el efecto económico de la liquidación en el formulario 110 o formulario 210 y pagando el respectivo impuesto de renta o ganancia ocasional según corresponda en mis vencimientos ordinarios. Pero si soy un inversionista extranjero, siempre tengo que presentar el formulario 150 de declaración de renta por cambio de titularidad de la inversión extranjera dentro del mes siguiente al registro de esa liquidación, pagar el impuesto respectivo y presentar esta declaración para poder hacer la cancelación ante el Banco de la República, porque si no la presento, no me cancelan la inversión. Entonces, con esto, pues ya hemos abordado los principales temas en cuanto a, en cuanto a los aspectos legales y fiscales de estas liquidaciones. No sé, pues si damos paso a algunas preguntas. Sí, sí, José y Carlos, aquí tenemos algunas preguntas. Hay algunas, Por ahí, Mayra, que ya hemos respondido en la misma exposición. Por dale, listo. ejemplo, la de el tema de que las compañías están en estado de disolución por un tiempo considerable. Ya dije que no hay pues un plazo estimado en la ley para que las compañías se liquiden definitivamente. ¿Qué pasa si no se alcanza a cancelar todos los pasivos? Pregunta Andrés Chávez, pues ya respondí. La compañía se puede liquidar perfectamente. Consideración pues al principio de limitación de responsabilidad, siempre que sea una sociedad por acciones, ¿cierto? José explicaba muy bien, hacía una diferenciación relacionada con las sociedades de personas, que ahí sí los socios serán responsables pues por ese pasivo insoluto. No sé qué más preguntas, espérame si quiere. Si la Sí. empresa, pregunta Sandy, si la empresa no tiene pasivos, ¿cuáles serían las causales de liquidación? Si se pagan todos los pasivos y sobran activos de pagos para los socios, para el liquidador. Entonces, frente a la primera, si es una sociedad que es un, por decirlo así, un vehículo, un coco, pues se disuelve y se liquida en el mismo acto. Los remanentes, por supuesto, son para los socios, los activos que sobren una vez pagados los pasivos. Alguien pregunta o solicita que se profundice un poco más sobre el negocio en marcha. Es un tema muy financiero y contable. Si bien la ley 2069 entró a regular la nueva causal de disolución, yo les mencionaba el decreto 2420 y su anexo 5, en donde hay un desarrollo muy técnico en relación con la hipótesis de negocio en marcha y su no cumplimiento y la obligación a cargo del administrador de verificar a través de esos 20 indicadores que son más o menos los financieros, los operativos y los legales, si la compañía es un negocio en marcha o no. Si
verificado esos ítems, la administración y sus asesores contables verifican que la compañía no es un negocio en marcha, que no puede pagar sus obligaciones durante los próximos 12 meses, que tiene un riesgo de insolvencia o un deterioro patrimonial, pues deberá convocar al máximo órgano social para que esos socios o accionistas determinen qué hacer, si liquidar o tomar medidas para evitar la liquidación. Otra pregunta, en las liquidaciones, ¿en qué momento ya no es viable la revisoría fiscal? Eso atiende a las mismas reglas generales. Si la compañía ya no tiene los activos requeridos para requerir revisor fiscal por ser una SAS, pues simplemente el cargo queda vacante. En las demás sociedades en donde es obligatorio, por ejemplo, en la SA, sí es necesario siempre porque es quien audita los estados financieros, ¿cierto? Julián dice, eso quiere decir que si no tengo pasivo puedo disolver y liquidar en un mismo acto. Así es. Es decir, que cuando Sandy pregunta, cuando una empresa está en liquidación puede seguir operando y poder salir de la liquidación. Les explicaba el trámite de reactivación. Si los pasivos no superan el 70% de los activos, entonces se puede realizar el trámite de reactivación en los términos de la ley 1429. Esta pregunta es muy interesante, la realiza Laura. Dice, si la sociedad se encuentra en liquidación privada y posteriormente surge un crédito laboral, ¿cómo podría el acreedor laboral presentarse al proceso teniendo en cuenta que precisamente es privada? Entonces, Laura, ahí hay que hacer una diferenciación práctica y es que si bien la liquidación privada y judicial se parecen en unos puntos, en el trámite de liquidación privada no hay un espacio para que los acreedores presenten su crédito, como si lo hay en la liquidación judicial. Entonces, en principio es deber del administrador, en cumplimiento de las normas que detallé en mi exposición, en la información financiera, en el inventario de activos y pasivos, presentar ese crédito, ¿cierto? Si hay un deber del acreedor, si es una demanda, entonces notificar sobre la demanda a esa compañía deudora. Ya si el administrador, el liquidador, no gradúa y califica ese crédito utilizando un término de insolvencia dentro del inventario de activos y pasivos, pues será responsable solidario por ese perjuicio que cause a ese tercero. Incluso hay una norma específica en el Código de Comercio, el artículo 245 establece el procedimiento para realizar reservas de obligaciones condicionales o en litigio, y en ese sentido, pues, si el proceso, por ejemplo, laboral no ha terminado, la compañía puede liquidarse. No obstante, el liquidador deberá hacer una reserva destinada a pagar ese pasivo laboral para que una vez terminado el proceso y haya que pagar, pues esa reserva cubra ese pasivo. Si no la hace, repito, será responsable eh, por ese pasivo, por esa perjuicio causado a ese acreedor. Por acá, José, hay una pregunta que dice, Sí. ¿es necesario tener cita en la DIAN para cancelar el RUT, para presentar la declaración por fracción de año? Sí, ahí la respuesta es no. Todo se puede hacer a través de la plataforma de la DIAN. Entonces, en la propia plataforma yo puedo realizar la solicitud de cancelación de RUT y adicionalmente, dentro de la misma plataforma y dentro del selector de formularios, selecciono el formulario por fracción de años sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, no necesito cita para esas gestiones. Listo. Sandy Ah, también pregunta si la empresa tiene saldos a favor en renta, ¿estos valores son incobrables a la DIAN? listo. No, no son incobrables. O sea, yo puedo realizar el procedimiento ordinario de devolución sin ningún problema. No hay inconveniente. De acuerdo. Para ya ir terminando, por Ujú. acá Sandy hace una pregunta, no, Laura. Espérenme, yo vuelvo al chat. ¿Qué pasa si la DIAN, Sandy pregunta, no se presenta a la presentación de los créditos en las fechas establecidas? ¿Es un pasivo postergado? ¿Se debe dejar en primera clase? Sandy, vuelvo y hago la misma aclaración. En el trámite de liquidación privada no hay un espacio para que los acreedores, incluyendo la DIAN, hagan su presentación del crédito. Es deber del administrador informar a través del aviso del cual hablamos a la DIAN del inicio del proceso de liquidación para que la DIAN pase el estado de cuenta, y con ese estado de cuenta, pues el liquidador debe expresar en su información financiera y en su inventario de activos y pasivos esa deuda con la DIAN. Otra pregunta, José, ¿se cancela primero el RIDO, el RUDO? Puede ser contemporáneo.
Sí, acá depende pues obviamente de la finalidad. Entonces, si yo ya me estoy liquidando, evidentemente la administración, pues más bien la administración territorial tiene procedimientos que dependen de cada una de ellas. Muchas veces dicen, no, pues para que usted cancele el RIT necesito una copia de su RUT cancelado y de su Cámara de Comercio cancelada. ¿Listo? Entonces, cuando estoy en una liquidación, lo usual es sí aportar el registro de Cámara de Comercio cancelado, el RUT cancelado, pero a veces se presenta cancelación de RIT no por liquidación, sino por cierre de establecimiento de comercio, pues que ya sería otro procedimiento y ahí sí no sería necesario anteriormente la cancelación del RUT. Pero en instancias de una liquidación siempre es mejor realizar primero RUT y después RIT para que la administración no nos ponga problema. De acuerdo. Para finalizar y respetando el tiempo de los asistentes, cualquier pregunta igual puede ser remitida vía correo electrónico. Con mucho gusto, pues nosotros estamos atentos a responderlas. Eh, Alex pregunta, ¿en el formulario 150 se declara y paga el impuesto? Al Sí, mismo tiempo hay que presentar una declaración de renta adicional. listo. Entonces ahí lo que debemos tener en cuenta con relación al formulario 150 es que el formulario 150 lo tiene que presentar siempre el que está vendiendo o enajenando la inversión. ¿Quién se entiende que está vendiendo? Pues en los casos de venta, pues claramente el vendedor, pero en los casos de liquidación, pues el titular de la inversión liquidada. Entonces, cuando yo soy una entidad extranjera o una persona natural extranjera, pues yo tengo que presentar el formulario 150 como mi declaración de renta final en Colombia. Acá veo un comentario que decían, sí, pero es que el que recibe tiene que presentar su renta ordinaria. Así es, el que recibe tiene que presentar su renta ordinaria cuando sea residente fiscal colombiano. Pero entonces, cuando yo estoy en instancias de un inversionista que es residente fiscal del exterior, esta persona no presenta un formulario ordinario, sino únicamente el formulario 150 y ese formulario 150 hará que se entienda cumplida la obligación de declarar renta en Colombia. Y claramente incluye renta y ganancia ocasional. Entonces, yo ahí puedo liquidar renta o ganancia ocasional según sea el caso. De acuerdo, no. Mayra, ahí sí te doy la palabra para que cerremos el espacio. Dale, listo, no. Ya respondiendo a estas preguntas, como lo dijo Carlos anteriormente, pues les vamos a enviar esta presentación y ahí podrán encontrar tanto el correo de José como el de Carlos y ahí también pueden enviar todas las preguntas o si quieren agendar alguna reunión para resolver más dudas que tengan con respecto a este o más temas legales, pues lo pueden hacer por ahí. De resto, pues nada, muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Esperamos que haya sido pues de su agrado, que hayan aprendido demasiado y hayamos podido resolver algunas dudas que tenían y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, José. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Feliz día. Hasta luego.